You shout it out, but I can't hear a word you say. Hola, el día de hoy les vamos a exponer la ley 715 del 2001, junto con mi compañera María Fernanda Novoa y quien les habla, Angie Fernanda Sánchez Caicedo. A continuación le daré la palabra a mi compañera para que ella nos explique de qué se basa esta ley. La ley 715 del 2001 dicta normas en materia de recursos y competencias conforme a los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política o de la Constitución Nacional. Además, dicta otras disposiciones para organizar la prestación de servicios de ciertos sectores y con esto se crea el Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Participaciones es aquel reparto sectorial o son los recursos que la Nación Central transfiere a entidades descentralizadas territorialmente, ya sean departamentos, distritos o municipios, por mandato de los artículos anteriormente nombrados. Quien realiza la distribución del Sistema General de Participaciones es el Departamento de Planeación Nacional. Así las cosas, los recursos del Sistema General de Participaciones se destinan para la financiación de servicios tales como la salud, la educación, el agua potable, el saneamiento básico y unas asignaciones especiales. Entonces, rápidamente la distribución de los recursos que se hacen es de la siguiente manera. Entonces existe una distribución sectorial en donde corresponde o se reparte un 96%. En esta distribución sectorial se mira la educación, entonces corresponde a un 58%. En cuanto a la salud corresponde un 24%. En cuanto al agua potable y saneamiento básico corresponde un 5.4%. Y en cuanto al propósito general corresponde el 11.6%. Frente a las asignaciones especiales, el reparto será el 4%. Entonces se miran los resguardos indígenas, que sería el 0.52%, los ribereños o río Magdalena se mira o se reparte el 0.58%, el FOMPET o el Fondo de Pensiones Territoriales se reparte el 2.9% y la alimentación escolar corresponde al 0.5%. Cuando se hace la distribución o asignación de estos recursos, se deben mirar como ciertos criterios a fin de que exista una proporcionalidad o una equivalencia para que cada sector reciba lo que necesita. Finalmente, quien realiza el control, seguimiento y verificación de los recursos asignados al Sistema General de Participaciones es la Contraloría General de la Nación, y esta es la encargada de mirar con las contralorías territoriales o de crear un sistema de vigilancia especial para dar seguimiento a estos recursos. Ahora bien, entraremos a explicar los principios del presupuesto que son aplicables a la ley 715 del 2001. Primero que todo encontramos el principio de legalidad. Este principio se encuentra dentro de esta ley dado que exige cómo se va a hacer la distribución de los ingresos que son determinados en el Sistema General de Participaciones. Cabe mencionar que este principio frente a esta ley se aplica de manera muy rigurosa, puesto que estos recursos, por regla general, tienen una destinación específica. El segundo principio que encontramos en esta ley es el principio de planificación. Este principio lo encontramos desde el artículo 5 al 7 de la ley 715 del 2001. Establece que tanto la entidad central como las entidades descentralizadas deben planear, ejecutar y formular cómo se va a hacer la distribución de los ingresos que son determinados en el Sistema General de Participaciones. El tercer principio que encontramos en la ley 715 es el principio de anualidad. Esta ley establece que estos recursos se deben ejecutar dentro de una vigencia fiscal, es decir, comprendida desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Cabe mencionar que en el evento donde no se inviertan estos recursos que son destinados por el Sistema General de Participaciones, la entidad va a tener ciertas consecuencias o amonestaciones por no dar cumplimiento a lo que se establece en dicha ley. De igual manera, en su artículo 5, numeral 5 y artículo 85 establece que estos recursos se harán de manera anual, es decir, como se dijo anteriormente, dentro de una vigencia fiscal. Cabe mencionar
que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público calculará los montos totales correspondientes a la vigencia siguiente del Sistema General de Participaciones para realizar las designaciones correspondientes a los entes descentralizados. El cuarto principio es el principio de universalidad. Este nos dice que el presupuesto de una entidad pública debe tener la totalidad de los gastos. Asimismo, nos dice que es una forma de ejecución del gasto público, el cual se encuentra dentro de la Ley 715 del 2001, dado que nos dice cómo se van a gastar estos recursos y cómo se van a ejecutar. El quinto principio que tenemos es el principio de unidad de caja. Este principio no aplica para nuestra ley, dado que este nos dice que los recursos que son destinados al Sistema General de Participaciones no pueden entrar a un fondo común, ya que estos recursos tienen una destinación específica. Asimismo, en sus artículos 18 y 91 establecen una prohibición. Esta se basa en que los recursos que provienen del Sistema General de Participaciones no pueden entrar a un fondo común. Es decir, que no harán unidad de caja con otros recursos de la entidad, y que su administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad y por sectores. Sexto principio. Hablamos del principio de especialidad del gasto público. Este principio en esta ley sí aplica, puesto que en su artículo 2, parágrafo 2, establece cómo se hará la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones. Es decir, que en esta ley tenemos una destinación específica de estos recursos. Cabe mencionar que este principio va de la mano con el principio de legalidad, ya que la ley nos dice cuál va a ser la destinación de estos recursos que provienen del Sistema General de Participaciones, así también como establecen sus artículos 3, 4, 5, 42 y 73, ya que aquí hablamos de cómo se hace la destinación y cuál será su monto de destinación de estos recursos según los sectores. Es decir, estos artículos nos establecen cómo va a ser la destinación de estos recursos. Es decir, que primero tenemos una participación con destinación específica para el sector de educación. Este será de un porcentaje del 58.5%. Segundo, nos habla que también va a haber una participación para el sector de salud, el cual tendrá un porcentaje del 24.5%. Tercero, tenemos una participación con destinación específica para el sector de agua potable y saneamiento básico del 5.4%. Y finalmente tenemos una participación de propósitos generales que es del 11.6%. El séptimo principio que encontramos dentro de esta ley es el principio de programación integral. Este principio establece que todo programa presupuestal debe contemplar los gastos de funcionamiento y los gastos de inversión. Y su importancia es que materializa cuál es la planeación de los gastos públicos. Este principio va de la mano con principios de planeación, gestión anual del presupuesto y el principio de especialidad del gasto público. Cabe mencionar que este principio está acorde a las disposiciones de la Constitución Política, dado que da una prelación al gasto público social. Frente a esto, la Ley 715 del 2001 establece sus artículos 1, 2 y 3. Establecen que estos recursos tienen una destinación específica para ciertos sectores, tales como la salud, la educación, el agua potable, saneamiento básico y otras disposiciones generales. El octavo principio es el principio de embargabilidad. Este principio aplica para la Ley 715 del 2001, dado que los recursos que son del Sistema General de Participaciones por regla general tienen una destinación específica, es decir, que estos recursos no pueden ser embargados. Esto con base a los artículos 18 y 91 de esta ley, que establece que estos recursos no serán objeto de embargos. En el noveno principio encontramos el principio de coherencia macroeconómica. Este principio establece que los recursos de las entidades territoriales deben estar acorde con las metas macroeconómicas fijadas por el Gobierno Nacional. En relación a eso, en los artículos 1 y 2,
parágrafo 2 de la Ley 715 del 2001 establece que los recursos del Sistema General de Participaciones están constituidos por recursos de la Nación, que se transfieren por mandato, los cuales serán descontados directamente del Ministerio de Hacienda y el Gasto Público en la liquidación anual. Como décimo y último principio encontramos el principio de homeostasis presupuestal. Este establece que debe haber un crecimiento real del presupuesto, es decir, que frente a la Ley 715 del 2001 se ve reflejado en su artículo 2. Inciso primero, establece que el crecimiento del presupuesto se hará conforme al artículo 357 de la Constitución Política, el cual establece que el Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se incrementarán anualmente en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que haya tenido los ingresos corrientes de la Nación durante los 4 años anteriores, incluido el correspondiente al aforo presupuesto en ejecución. Finalmente cabe mencionar que, según la clasificación de los ingresos, para la Ley 715 del 2001, los ingresos que entran al Sistema General de Participaciones son transferidos por mandato constitucional, es decir, que es una obligación de la Nación transferir estos recursos al Sistema General de Participaciones para cada entidad territorial. Y estos recursos tienen una destinación específica, cumpliendo así con el principio de legalidad. Bueno, ya a manera de conclusión, la asignación de estos recursos para el año 2020, para este año, se ven afectados debido a que el gobierno nacional sacó o pues emitió el decreto 670 del 2019, en el cual pues permite modificar el gasto público aun cuando estos tengan una destinación específica. Entonces pues se ve pues afectado o atenuado frente al principio de especialidad del gasto público, porque cambia la destinación de estos recursos para cubrir otro sector pues que tengan en este momento mayor prevalencia debido a la situación de emergencia que se está viviendo actualmente. Por otra parte, el decreto 512 del 2001 autoriza temporalmente a los alcaldes y gobernadores para realizar movimientos presupuestales siempre y cuando guarde relación con las causas que motivaron el estado de emergencia. Cabe mencionar que esta situación se encuentra acorde sentencia C-343 del 2017. En esta sentencia establece que se puede hacer el traslado de estos recursos cuando se encuentra frente a un estado de emergencia económica, social y ecológica. We don't talk anymore like we used to.